Hola, en este vídeo vamos a aprender a representar gráficamente funciones cuadráticas. Perdón. Las funciones cuadráticas vienen representadas por esta forma, es decir, es una función con una x de segundo grado, un x al cuadrado, ¿vale? Si fueran ecuaciones, como si fueran una ecuación de segundo grado. Ya habíamos visto en el vídeo anterior cómo representar ecuaciones lineales. Tenéis aquí enlace o si no, abajo en la descripción por si no os acordáis. Y os recuerdo que simplemente había que hacer una tabla de valores para obtener una serie de puntos para poder representar. Solo necesitábamos dos para las ecuaciones lineales, puesto que su representación gráfica era una línea recta. Y una línea recta quedaba definida con dos puntos. En este caso, de funciones cuadráticas de una x al cuadrado, nuestra representación gráfica va a ser una parábola, va a tener forma de parábola. Y necesitamos más puntos y necesitamos unos puntos especiales y una serie de pasos a seguir para representarlo, ¿vale? Una parábola tiene un punto muy importante que es el vértice. Sabéis que una parábola tiene una forma así parecida o hacia abajo, ya lo veremos, y tiene un punto que es el más alto o el más bajo, depende de la parábola. Ese punto es el vértice, ¿vale? Ese es el primero que tenemos que calcular. Paso 1, para representar una función cuadrática, es calcular el vértice. Calcular el vértice. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. Tiene su fórmula, ¿vale? Lo que tenemos que calcular son las coordenadas de un punto, es decir, necesitamos la x de ese punto y la y de nuestro vértice, ¿vale? Entonces tendremos una fórmula para calcular la x de ese punto y otra fórmula para calcular la y. La x es menos b partido por 2a, siendo, si entendemos que la función de segundo grado tiene los mismos coeficientes que la ecuación de segundo grado, os recuerdo que era de la forma ax al cuadrado más bx más c, siendo el coeficiente a el que multiplica la x, en este caso 1, siendo el coeficiente b el que multiplica, perdón, el a el que multiplica la x al cuadrado, el b el que multiplica la x, en este caso menos 4, y el c valdría 3, ¿vale? Así que en este caso, para calcular la coordenada x de mi vértice, no tengo más que hacer menos b partido por 2a. b en este caso es menos 4, menos b es menos 4, 4. Menos por menos, más. Y era 2a, 2 veces a es el número que vamos multiplicando, la x al cuadrado, que es 1. 2 por 1, 2. 4 entre 2, 2. Esa es la coordenada x de mi vértice, ¿vale? ¿Cómo calculo lo podemos llamar así, x sub, la x del vértice? ¿Cómo calculo la y del vértice? Y sube, pues es muy fácil, no es más que f de x sub v, es decir, si yo ya sé que la x vale 2, para calcular la y es igual que f de x, aquí podría poner f de x o y, es lo mismo, ¿vale? No tengo más que sustituir el valor que ya sé de la x sub v, que es 2, sustituirlo aquí. 2 al cuadrado, menos 4 por 2 más 3. Hago esa cuenta y ese sería el valor de f de 2, ¿vale? Es decir, f de x sub v es lo mismo que f de 2, es decir, que en esta expresión de la función donde ponga x pongo 2 y me queda 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3, ¿de acuerdo? 2 al cuadrado es 4, voy a hacer aquí la cuenta, 4 menos 4 por 2, 8 más 3, eso es menos 4 más 3 es igual a menos 1. Con lo cual ya tengo mi vértice, voy a apuntarlo aquí, el vértice es el punto, 2 menos 1, la x vale 2 y la y vale menos 1. Y ya lo puedo representar, ¿vale? Si tuviera en el papel cuadriculado, contáis los cuadros, entonces la x vale 2, por ejemplo, por ahí andaría, y la y menos 1, pues andaría por ahí. Así que ese punto sería mi vértice, ¿de acuerdo? Así hemos calculado cómo calculamos el vértice. Vamos ahora a hacer el siguiente paso para poder representar nuestra parábola, nuestra función cuadrática, y el siguiente paso, el paso número 2, es calcular los puntos de corte. Los puntos de corte con los ejes, es decir, vamos a calcular si mi parábola corta el eje y, corta el eje x, ¿dónde los atraviesa, ¿vale? Primero vamos a calcular los puntos de corte con el eje x. ¿Qué hago para calcular los puntos de corte con el eje x? Cuando mi parábola corte el eje x en algún punto, significa que la altura
ha llegado a 0. La altura que viene representada por el eje Y, si voy bajando, cuando la altura del eje Y llegue a 0, quiere decir que en ese punto es donde estoy cortando al eje X en algún otro punto, pero a esa altura es cuando llego al eje X, a la horizontal, y donde corto, ¿vale? Entonces, la condición matemática para que mi función corte al eje X es que su valor Y, el valor Y de ese punto, del punto de corte, valga 0. Tan fácil como decir, si quiero calcular los puntos de corte con el eje X, hago la Y que valga 0, ¿vale? Y resuelvo. Simplemente la Y o la f de x, que es lo mismo, ¿vale? En algunos libros encontraréis como f de x, en otros como y, depende de cómo lo represente, pero es lo mismo. Simplemente cojo esta expresión, x al cuadrado menos 4x más 3, que eso es igual a y o a f de x, y en vez de y o f de x pongo 0. Con lo que me queda una ecuación de segundo grado, ¿vale? Que resuelvo. Y entonces x es igual, la hago rápido, si no os acordáis cómo se resuelve en ecuaciones de segundo grado, aquí tenéis el enlace o en la descripción, ¿vale? Yo lo voy a hacer rápido, supongo que ya lo sabéis. Repito, si no lo sabéis, mirad el vídeo que os he puesto. X es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, 4 por 3, 12, partido de 2a, lo hago así rapidito. 16 menos 2 es 4, la raíz de 4 es 2, así que me queda 4 más 2 partido por 2 y 4 menos 2 partido por 2. 4 más 2 es 6, 6 entre 2 a 3, 4 menos 2 es 2, 2 entre 2 a 1. Ahí me ha dado dos puntos, dos valores de la x, el 3 y el 1. Eso significa que cuando en punto de corte tengo con el eje x voy a tener 2. El 3, 0, voy a apuntarlo aquí. Puntos de corte. Pues ya tengo uno. Cuando la x vale 3 y la y vale 0, puesto que yo había dicho que mi condición es que la y fuese 0, hay dos valores de x que me dan esa condición. Es decir, para x igual a 3, la y valdrá 0, y para x igual a 1, la y también valdrá 0. Así que tengo, por lo pronto, dos puntos de corte, el x3 y 0. Os recuerdo que estos primeros valores representan la x y estos segundos valores representan la y. Y luego también tengo el punto 1, 0. Con lo cual puedo representar si 0 el 1, el 2, el 3 estaría ahí, pues el punto de corte 3, 0 sería aquí, ¿vale? Y el 1, 0 pues sería aquí, ¿vale? Voy a borrar esto, pero vaya, lo sabéis, 1, 2 y 3, pues ya tengo este punto y este punto, que son puntos de mi parábola, el vértice y los dos puntos de corte con el eje X. Ya más o menos veo la fórmula que vais cogiendo en la parábola, ¿vale? Pero todavía puedo calcular más puntos para estar más seguro. Igual que he calculado el punto de corte con el eje X, puedo hacer lo mismo, calcular los puntos de corte con el eje Y, aplicando el mismo razonamiento. ¿Cuándo cortaré al eje Y? Cuando la X esté aquí. Es decir, cuando la X valga 0, estaré en el eje Y. Así que para calcular el punto de corte con el eje Y, hago mi X igual a 0. Donde pone X, pongo 0. Así que me queda 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 3 es igual a y. ¿Vale? Simplemente donde ponga x pongo 0 y la f de x es la y. 0, 0, lo que me queda es que y es igual a 3. Así que ahí tengo mi otro punto de corte, el x igual a 0 y igual a 3. Apunto el otro punto de corte, el 0, 3, y lo represento. X igual a 0 y igual a 3 sería más o menos 1, 2 y 3, pues andaría por ahí. Ese sería otro punto de corte, el x igual a 0 e igual a 3, ¿veis? Ya voy viendo más o menos por dónde va a ir la parábola. Aún así, todavía puedo hacer más cosas para definir mejor mi parábola. El último paso ya, para terminar de calcular, para terminar de representar mi función cuadrática, mi parábola, es hacer una tabla de valores. El paso 3 y último es hacer una tabla de valores, igual que hacíamos con las funciones lineales, ¿vale? Una tabla, así pongo x e y. ¿Cuántos puntos necesito? Bueno, eso ya depende de lo que quieras afinar. Normalmente, no sé, con 2, 3, 4 puntos es suficiente. También cada profesor os suele decir una cosa, yo quiero que hagáis 2 puntos, yo quiero que hagáis 3, en fin. Haced lo que os diga vuestro profesor, pero con 2 o 3 es suficiente. Si hay que tener la picardía, hay un detalle que puede ayudaros mucho, y es de elegir puntos simétricos con respecto al vértice. Si este es el vértice de la parábola, mi parábola será simétrica con respecto a este eje. Os recuerdo que este era el punto 2. ¿Vale? Ya tengo dos puntos simétricos, es decir,
El que está a 1 por la izquierda y el que está a 1 por la derecha, es decir, el punto 1 y el punto 3. Pues puedo seguir cogiendo igual, ahora cojo dos, el punto 0 y el punto 3 y 4, el punto 4, ¿vale? Este es el 4 y así, y voy cogiendo puntos simétricos. ¿Por qué cojo puntos simétricos? Porque yo sé que el que coja a la izquierda, si el punto está a la misma distancia del eje de la parábola, si está a la misma distancia de aquí que de aquí, la altura tiene que ser la misma. Y no necesito hacer la cuenta dos veces, ya lo sé. De hecho, ya tengo uno. El punto de corte con el eje X, con el eje Y, perdón, era el 0, 3, ¿verdad? Es decir, cuando la X vale 0, la Y vale 3. Si yo sustituyo la X por 0 aquí y hago la cuenta, me salía que la Y vale 3. Si yo calculo el punto simétrico, ¿cuál sería el punto simétrico? Si este es el 2, 1, 0, hay dos puntos de diferencia, ¿verdad? 2 menos 2, 0. Pues si a 2 le sumo 2, 2 más 2, 4. Ese sería el punto simétrico. Luego yo ya sé, sin hacer cuenta, que si la X vale 4, la Y tiene que valer 3 también. De todas maneras, si queréis, vamos a hacerlo. Si la X vale 4, yo pongo Y es igual a 4 al cuadrado menos 4 por 4 más 3. ¿Cuánto vale eso? 4 al cuadrado es 16, menos 4 por 4 es 16, más 3, 16 menos 16, 0, y es igual a 3. ¿Veis? Yo tengo mi 4 igual a 3. Entonces, si para hacer mi tabla de valores, cojo un punto y lo calculo. Y ahora cojo el simétrico y no tengo que calcularlo, ¿vale? Por ejemplo, ya sabemos que el punto 4, 3 ya lo tengo. Pues el 4, 3, la altura 3 sería ahí. Pues ese sería el punto 4, 3, ¿vale? Voy a coger otro, por ejemplo, voy a coger el 5, que estaría aquí. Pues cojo el 5 y hago la misma cuenta. Si X vale 5, voy a hacer Y es igual a 5 al cuadrado menos 4 por 5 más 3. Y es igual a 25 menos 4 por 5, 20, más 3, ¿vale? 25 menos 20 es 5, 5 más 3 es 8. Y es igual a 8, ¿vale? Entonces 5 pues sería 3, 4, 5, 6, 7 y 8, por ahí andaría. El 5, 8, pues ya sé ahí. Y el simétrico, si el 5 es el 8, ¿cuál es el simétrico? Si el eje es el 2, de 2 a 5 van 3. Pues 2 menos 3 también sería aquí el menos 1. Es el que está a la misma distancia, ¿verdad? Si de aquí a aquí hay una distancia de 3, pues de aquí a aquí también hay una distancia de 3. Entonces yo ya sé que el menos 1 también tendré el punto 8. Y ya tengo ahí unos cuantos puntos, tengo este y este, que ya más o menos, si se ve, puedo dibujar claramente la gráfica. ¿Que queréis hacer más puntos? Todos los que queráis, pero normalmente con 2 o 3 ya vemos que es más que suficiente para dibujar la gráfica. Perdonad mi pulso, pero se la tiene una cosa así, ¿vale? Seguiría de manera infinita para allí y para allá, pero la gráfica me ha salido fatal. Este punto sería así. Bueno, más o menos así, ¿vale? Imaginaros que la he hecho bien, que no me ha temblado el pulso, pero esa sería nuestra parábola que va pasando por esos puntos que hemos calculado y infinitamente seguiría para allá, seguiría creciendo para allá, y esta también infinitamente seguiría creciendo para allá. ¿De acuerdo? Pues así es como representamos esta función cuadrada. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para no perderte ninguno de mis vídeos de matemáticas, o ahora mismo puedes seguir viendo más de mis vídeos de matemáticas.